República y monarquía son hoy día conceptos contrarios, casi como palabras antónimas. Una república es un Estado cuya cabeza o presidente es elegido por el pueblo por procedimientos más o menos democráticos. Y una monarquía es un Estado cuya cabeza es un rey que normalmente accede al poder no por procedimientos democráticos ni elegido por el pueblo, sino de forma hereditaria. Y sin embargo, hubo un tiempo en que ambos conceptos, monarquía y república, eran perfectamente compatibles. Incluso se entendía que una república bien organizada podía contar con un rey como cabeza y se explicaba perfectamente una monarquía en términos republicanos. Vamos a ver cómo funcionaba esta compatibilidad y cómo se rompió. Hola a todos y bienvenidos a mi canal dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. En la Edad Moderna, la palabra república se refería ante todo a la comunidad política y a todo aquello que le era propio, a la vida pública, a la vida política, a la res pública. Pero esa misma palabra, república, también designaba, y lo venía haciendo desde la antigüedad, una forma política determinada, lo que hoy llamaríamos un tipo de constitución, y un tipo de constitución, la república, diferente de otro tipo como era la monarquía. De acuerdo con la tradición política que se remonta a la Grecia clásica, se distinguen tres formas de gobierno, según cuántos son los que gobiernan, cuántos son los que participan en la vida política. Monarquía o gobierno de uno, aristocracia o gobierno de los mejores, que solían ser pocos, y república o democracia o gobierno del pueblo, gobierno en el que participan, en que son muchos los que participan en el gobierno. ¿Son muchos o son todos? Estos tres tipos de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, no solamente se definían por el número de gobernantes, sino que había detrás de estos regímenes y detrás de la concepción de la idea que había de ellos un fuerte componente moral. Cada uno de ellos se consideraba bueno y sobre todo virtuoso, es decir, que promovía la vida virtuosa y se ejercía con virtud, siempre que el gobernante o los gobernantes pensasen más en el bien común que en el suyo propio. De lo contrario, si pensaban más en su propio bien que en el bien común, estos regímenes degeneraban hacia formas corruptas, hacia perversiones de cada uno de ellos. Con el fin de evitar estas perversiones y de mantener la recta moralidad del gobierno, se concibió una fórmula que combinaba estos tres tipos de constitución, estos tres tipos de organización política, la monarquía, la aristocracia y la democracia, de manera que la tendencia a la degeneración, a la corrupción que tenía cada uno de estos regímenes, se compensaba con la tendencia a la virtud que tenían los demás. Esto es la llamada república mixta o república mixta, que aúna formas monárquicas, aristocráticas y democráticas o republicanas, de manera que las unas compensan a las otras, se equilibran, se controlan mutuamente. Así pues, podía haber una república que tuviese un monarca. Esta fórmula de constitución o de república mixta, heredada de la antigüedad, fue reinventada en la Edad Media y alcanzó un prestigio enorme en la Edad Moderna, de forma que para muchos escritores políticos de aquel tiempo, todo reino bien ordenado debía componerse de instancias monárquicas, aristocráticas y republicanas. Y casi todos los sistemas de poder de esta época se definieron en un momento u otro como repúblicas mixtas. Sin embargo, esta compatibilidad entre república y monarquía acabó siendo problemática. Ya Nicolás Maquiavelo, en una de sus frases célebres con la que arranca el primer capítulo de El Príncipe, ya asegura que solo hay dos tipos de gobierno, o principado o república. Ahora bien, para entender cabalmente lo que quiere decir Maquiavelo con esta frase tan categórica, hay que tener en cuenta que lo que él entiende por principado no encaja exactamente con lo que entendemos y se entendía en la época por monarquía, ni tampoco por reino. No es lo mismo para Maquiavelo un principado que cualquier reino de la Europa de entonces. Por otra parte, cuando Maquiavelo explica cuál es para él el mejor sistema de gobierno, se inclina por una fórmula mixta.
que combina monarquía, aristocracia y democracia por una constitución mixta. En realidad entendemos mejor la frase de Maquiavelo y esta preferencia que él tiene por las repúblicas mixtas si pensamos que en el fondo un sistema que combina monarquía, aristocracia y democracia es más república que principado, tiene mucho más de república que de principado. Pero entonces ya estamos adoptando un criterio que no se preocupa tanto por la moralidad de la forma de gobierno, por la moralidad de los gobernantes, como por quién o quiénes ostentan de verdad el poder, es decir, en quién recae la última capacidad de decisión, lo que se llamaba entonces la summa jurisdictio, la summa potestas, y lo que se va a llamar ya en el siglo XVI soberanía. Y este punto de vista que ponga el énfasis, que haga hincapié en la soberanía, será desarrollado en el último tercio del siglo XVI por el jurista francés Jean Bodin, que aportará un concepto acabado, muy bien presentado, de soberanía. De acuerdo con Jean Bodin, y a partir de su idea de soberanía, la constitución mixta es una quimera, es algo imposible. Si aceptamos, como hace Jean Bodin, que en todo sistema de poder debe haber una instancia soberana única, que recaiga en una sola instancia la soberanía, concluiremos que esta, la soberanía, no puede estar encarnada a la vez por un actor, por unos pocos y por muchos. Lo estará o bien por uno, monarquía, o bien por unos pocos y tendremos una aristocracia, o bien por muchos o por todos y tendremos una democracia, o como también se le llamaba, república. Si lo estuviesen todos a la vez, en realidad lo estaría en muchos. Evidentemente, si estuviese a la vez en uno, en pocos o en muchos, serían muchos los que accederían al poder, serían todos. Por lo tanto, estaríamos ante una democracia, no ante algo mixto, no ante una combinación de las tres fórmulas. Esta separación conceptual que se desprende de la obra de Jean Bodin entre democracia y monarquía está preparando el terreno para la aparición de un pensamiento y de una práctica antimonárquicos que se desarrollarían en el siglo XVII, por ejemplo en los Países Bajos o también en la Inglaterra de la Guerra Civil y de Oliver Cromwell durante los años de la Commonwealth, de la República Inglesa. Podríamos pensar que este antimonarquismo, que la aparición de este antimonarquismo obedecería al incremento del absolutismo regio, de la tendencia creciente de los reyes a demandar cada vez más ayuda fiscal, más impuestos, más tributos y más ayuda militar de sus vasallos, o también a su propensión creciente también a gobernar sin el consentimiento de los vasallos expresado en las asambleas estamentales, a gobernar por su propia prerrogativa, sin ningún tipo de consulta ni de consentimiento. Pero puede haber otra razón. El republicanismo antimonárquico, en el fondo, a lo que responde es a la pérdida de confianza en los reyes, esto es, a la ruptura de los lazos afectivos que unen al rey con sus vasallos, que unen al rey con su pueblo. Y esa ruptura se precipita en el siglo XVI por las diferencias religiosas. Cuando una parte de los súbditos no comparte el credo de su rey y ve atacadas por éste su fe y su iglesia, y ese sería el caso del Flandes de Felipe II, de la Inglaterra de Carlos I en vísperas de la Guerra Civil, o también de la Francia de las guerras de religión. Cuando esto ocurre, cuando uno ve cómo el rey ataca sus creencias y su iglesia, porque difieren esas creencias y esa iglesia, se puede quebrar, se acaba quebrando la confianza entre el rey y el vasallo. En ese caso, para evitar los previsibles abusos del rey, se puede tratar de imponerle límites y condiciones a la actuación del monarca, a la actuación del rey. Y eso intentaron hacer, por ejemplo, los polacos cuando eligieron como rey a Enrique de Valois, poniéndole toda una serie de condiciones para su reinado que resultó ser efímero. O directamente, cuando fallan estos mecanismos, se puede llegar a plantear, a postular el deponer al monarca, el destronarlo, como hicieron los neerlandeses con Felipe II. Incluso, en última instancia, excepcionalmente, se puede llegar a procesarlo y ejecutarlo, como hicieron los parlamentarios ingleses en 1649 con Carlos I.
y seguidamente hasta se puede abolir la monarquía y sustituirla por un régimen que ya sea plenamente republicano y que prescinda por completo del rey. Es así pues como no solo la amenaza del poder absoluto de los reyes precipitó el desarrollo de un republicanismo antimonárquico, sino que también lo propició la ruptura de la unidad religiosa de Europa. Llegados a este punto, me gustaría recomendaros algunas lecturas que son importantes para comprender el desarrollo del pensamiento de la historiografía sobre esta realidad de la Edad Moderna que es el republicanismo. No porque los libros o los trabajos que os voy a recomendar sean los principales, sean los referentes indiscutibles en la historia del republicanismo, sino, aunque sin duda están entre ellos, sino porque tocan aspectos muy relevantes y nos pueden hacer reflexionar sobre la idea del republicanismo y porque han tenido la virtud de suscitar, y siguen haciéndolo, de suscitar debates sobre la materia. El primero de ellos es la crisis del Renacimiento temprano italiano, de Hans Baron, un libro cuya primera edición apareció en 1955, esta que tengo aquí es la reedición revisada de 1966. En ella, Hans Baron estudia la idea de republicanismo en Italia desde la Baja Edad Media y cómo tiene impacto en Europa. En segundo lugar, una culminación del desarrollo de los estudios sobre el republicanismo es esta obra colectiva coordinada por Martin van Gelderen y Quentin Skinner, aparecida a principios de este siglo, en 2002, que se titula Republicanismo, una herencia compartida europea, un patrimonio compartido europeo. En ella no solamente se hace una conceptualización bastante sólida de la idea de republicanismo, sino que se reúnen una cantidad de trabajos referidos a múltiples escenarios europeos en la Edad Moderna. En tercer lugar, quiero recomendaros un trabajo más breve de Xavier Gil, que se titula Concepto y práctica de república en la España moderna, las tradiciones castellana y catalano-aragonesa, que trae la materia a nuestro terreno, al terreno de la monarquía hispánica. Este trabajo apareció en la revista Estudis, revista de historia moderna, en el año 2008. Esta es la revista que publica mi departamento, el área de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. En este trabajo, Xavier Gil analiza la práctica y el pensamiento republicanos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón en la Edad Moderna. Los procedimientos algunos muy notorios, como el famoso de obedézcase pero no se cumpla, o los planteamientos de contrafuero, o la reunión de asambleas de los estamentos, procedimientos que servían o para moderar la política del rey o para entablar negociaciones con el monarca, y una práctica plenamente republicana. Y por último, os recomiendo también este libro de Manuel Herrero Sánchez, en el que reúne una serie de trabajos de numerosos historiadores que analizan el republicanismo en la Europa moderna. El libro se titula Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna, siglos XVI y XVIII, y en él, en su introducción, Manuel Herrero lleva a cabo una reevaluación del concepto de república y, como os decía, se reúnen trabajos muy valiosos sobre diferentes tradiciones y prácticas de república en la Europa de los siglos modernos. Y ahora, como siempre, es vuestro turno para opinar, por ejemplo, sobre cuál es la esencia del republicanismo, si es la ausencia de rey o la participación política, o sobre la importancia que tiene la confianza entre gobernantes y gobernados. Hasta el próximo vídeo.